Capítulo 12. Milonga del fusil. Los encapuchados cortan la penumbra con movimientos sigilosos. Le escapan a la tísica luz de los faroles callejeros. Con movimientos escurridizos, evitan la vigilancia de los guardias nocturnos que recorren las calles de la ciudad-aldea. Poco a poco se acercan a una puerta de roble francés tallada con ornamentos barrocos de la calle Parque, hoy Lavalle, entre San Martín y Reconquista. La madera se abre y los hombres ingresan en la casona de uno en uno. Los atiende el dueño de casa, Valentín Gómez. Mientras se van descubriendo las cabezas, se reconocen unos a otros. Están Julián II Agüero, exministro de Rivadavia, Salvador María del Carril, los hermanos Florencio y Juan Cruz Varela, los generales Martín Rodríguez e Ignacio Álvarez Tomás, el coronel prusiano Federico Rauch, célebre matador de indios en la campaña bonaerense, el sacerdote nicoleño Bernardo Ocampo, Valentín Alsina, José Miguel Díaz Vélez, el almirante Guillermo Brown, Ramón Larrea, hermano del vocal de la primera junta, el cura Gregorio Gómez, hermano del dueño de casa, los abogados Manuel Gallardo y Francisco Pico, un francés llamado Filiberto Héctor Baraigne, emisario de Bernardino Rivadavia, y Juan Galo de la Valle. El reloj marca las horas 10 de la noche del domingo 30 de noviembre de 1828, la conjura está en marcha y ya es inevitable. A la cabecera de la tenida masónica se encuentra Agüero, un exrealista devenido en republicano conservador de la noche a la mañana, y su solícito servidor es el francés Baraigne. Una vez todos reunidos, tras la celebración de los ritos propios de la logia, el inquisidor sacerdote expone detalladamente el plan de acción: apresar a Dorrego, a Rosas y a los principales jefes federales para escarmentarlos y amedrentar a los caudillos del interior. Paz se haría cargo de la provincia de Córdoba y el general Cruz sería el jefe de la revolución. Agüero es lacónico: hay que fusilar a Rosas y a Dorrego y hacer cundir el pánico entre la chusma para L186 que nunca más intente alzarse con el poder destinado por gracia de Dios a los vecinos respetables. Al escuchar la sentencia de muerte, Lavalle pide la palabra y de pie dice: fusilar a Rosas y a Dorrego me parece una canallada. Los integrantes de la logia hacen un silencio áspero. Lavalle intenta defender a Rosas y dice que si su hermano de leche, habían compartido la misma nodriza, es asesinado, él no va a participar de las acciones. Los hombres se miran, dudan, mascullan su disgusto y uno de ellos argumenta: entiendo la situación de Rosas, pero Dorrego, Lavalle, es el culpable de haber perdido la guerra que ustedes valerosamente habían ganado en el campo de batalla. Es necesario acabar con él. Después de mucho pensarlo, Lavalle, que odiaba a Dorrego, acepta la sentencia de muerte con una sola condición: él va a ser el único jefe del golpe de Estado. Los conjurados aceptan de inmediato y celebran el acuerdo del plan. A medianoche, se levanta la sesión masónica y el rubio general de las manos blancas se dirige hacia el cuartel de la Recoleta para iniciar su golpe de Estado con la primera división. Despreocupado, ciego por su fe, como siempre, Dorrego se encuentra prácticamente solo en el fuerte. Rosas había rumbeado para la campaña para ponerse a salvo porque la revolución era un secreto a voces. Sin embargo, Manuel no cree en ella. A las 3 de la mañana, cuando alguien le cuenta que la sublevación ya está en marcha, le dice a sus colaboradores: ya verán ustedes, Lavalle es un bravo a quien han podido marear sugestiones dañinas, pero dentro de 2 horas será mi mejor amigo. Entonces, envía a su edecán, el coronel Bernardo Castañón, a llamar al conjurado para conferenciar en el fuerte. Castañón cruza toda la ciudad y se presenta ante el general de sangre noble, descendiente de Hernán Cortés. Le transmite el mensaje ameno del gobernador y Lavalle, con el ceño fruncido, con cara de prócer ante la inmortalidad y mirada gélida le contesta con mezcla de pompa y desprecio: dígale usted al coronel Dorrego que mal puede ejercer mando sobre un jefe de la nación como es el general Lavalle, que como él ha derrocado las autoridades nacionales, para colocarse en un puesto del que lo haré descender, porque tal es la voluntad del pueblo al cual tiene oprimido. Dígale que dentro de 2 horas iré a la cabeza de mis lanceros a echarlo a patadas de un puesto que no merece ocupar. Detrás del blondo general, la voz corrompida de Rauch, recientemente destituido por Dorrego, agrega jocoso: y a levantarle el mate, si se resiste. El edecán de Dorrego le advierte a Lavalle de las graves consecuencias 187 que le puede traer su actitud, pero el altivo general le responde: vaya y dígale a Dorrego lo que vio y escuchó. Castañón regresa rápidamente al fuerte a noticiar al gobernador de que el golpe está en marcha. Con la información de que el ataque es inminente,
Manuel intenta tomar algunas medidas de protección, convoca a Rosas para que reúna sus tropas, incluso a la división del general Ángel Pacheco y de los blandengues, al tiempo que llama a sus amigos Manuel Olazábal y Enrique Martínez para que acudan a la Casa de Gobierno en su defensa. Menos de una hora de profunda angustia sufre Manuel en la soledad del fuerte sin que nadie vaya en su auxilio, mientras la ciudad duerme entre cómplice o indiferente. Está acompañado apenas por un puñado de colaboradores, Guido, que se esfuerza en convencer a Dorrego, en un claro acto de traición pues estaba al tanto de todo, de que no hay peligro real, Valcarce y los generales leales Iriarte y Rolón, quienes comandan los regimientos de artillería ligera y de cazadores. Al despuntar el alba, las tropas de Lavalle comienzan a bajar hacia la Plaza Victoria. Ya con la claridad del día lunes, Dorrego puede contemplar a todo el ejército regular en plena plaza, listo para acabar de un solo golpe con la posibilidad de un país republicano y popular. Porque luego de esa noche, y sobre todo de los acontecimientos posteriores, ese sueño se habrá perdido para siempre. Una vez finalizada la guerra con el Brasil, el devenir político en Buenos Aires se convirtió en la crónica de un golpe anunciado. Todos, excepto Dorrego, sabían que, apenas regresaran los oficiales descontentos del ejército republicano, se iba a producir el levantamiento. El mismo Rosas se lo adelantó en una charla privada que tuvieron cuando Manuel le requirió su opinión sobre el Tratado de Paz. Con sus clarividentes ojos, el estanciero, al igual que había hecho 8 años antes en los campos de Santa Fe cuando le aconsejó que firmara la paz con López, le advirtió: el acuerdo será tan ventajoso como usted dice, pero no es menos cierto que usted ha contribuido a formar una grande estancia con el nombre de Estado del Uruguay. Y esto no se lo perdonarán a usted. Quiera Dios que no sea el pato de la boda. En una reunión a pocas cuadras de allí, don Julián II Agüero disfrutaba satisfecho. Rodeado de políticos unitarios anunciaba jocoso: 188 nuestro hombre está perdido, él mismo se ha labrado su ruina. Pero ellos estaban dispuestos a darle el empujón necesario para llevarlo a su tumba. Es cierto que a medida que el gobierno dorreguista avanzaba cometía algunos errores que le iban a costar caro. Como todo hombre convencido de sus ideas y de su honestidad, Manuel no escatimaba ofensas contra sus enemigos. En mayo, sancionó una ley de imprenta que amordazó a los periódicos unitarios, a decir verdad, castigaba con multas y con sanciones a las publicaciones que reproducían calumnias e injurias, una constante en la época. Luego dejó un tendal de ofendidos por su política discrecional de ascensos y de castigos, como el del coronel Rauch. Para peor fue perdiendo poco a poco el sustento político de los caudillos y de la Convención de Santa Fe, que había quedado reducida a una reunión de apáticos conferenciantes. Por último, la situación económica era bastante delicada. Los comerciantes estaban prácticamente en la ruina a consecuencia del bloqueo y los estancieros veían sus ganancias mermadas ya que, al no poder exportar, sus precios, por causa de la sobreoferta de productos, habían descendido considerablemente. Las clases altas estaban disconformes con la política económica porque no podían acceder a los bienes importados manufacturados en las grandes ciudades europeas, sobre todo los textiles, mientras que los sectores populares se veían favorecidos por los bajos precios de los alimentos y de los artículos de primera necesidad. Pero el gran foco de agitación era el ejército que regresa de la banda oriental. Para cubrirse las espaldas nombró al general Enrique Martínez como jefe de la infantería e inspector general del ejército. Pero Manuel no solo tenía adversarios en las filas enemigas. Uno de sus principales contrincantes era aquel estanciero chúcaro y arisco que dominaba el sur de la provincia y que había quedado resentido desde que Dorrego le arrebató la gobernación que él creía que le estaba destinada. Sabedor de que las cosas no le eran favorables, en los últimos meses de gobierno Manuel trabajó para buscar la pacificación, convocó a Guido y a Vicente López a su gabinete como prenda de negociación con los unitarios y nombró a Rosas comandante general de la campaña. Pero no sirvió de mucho. Más bien lo perjudicó, ya que quedó atado de pies y manos. Su torpeza política consistió, fundamentalmente, en entregar los resortes del poder a quienes pretendían su cargo. Con ese nombramiento, Rosas se convirtió en el hombre fuerte y árbitro de la situación. El gobernador dependía ahora de él. La relación entre ambos líderes del federalismo era bastante tensa. Representaban a dos sectores diferentes del partido, uno, a los sectores medios y bajos urbanos, el otro a esa alianza extraña entre estancieros y 189 gauchos que domina la Pampa. Rosas, como todo hombre del orden, desconfiaba del carácter anárquico y desprolijo del gobernador, pero,
por sobre todas las cosas, sabía lo que Dorrego pensaba de él. Sus amigos le transmitieron la frase preferida del gobernador respecto de su persona: el gaucho pícaro. Que siga enredando y el día menos pensado lo fusilo. Verdaderas o no esas palabras, lo cierto es que los dos hombres protagonizaban un fuerte desencuentro dentro de las filas del federalismo. En una de las tantas reuniones entre ambos políticos, Rosas le advirtió a Dorrego que no estaba de acuerdo con los pocos cuidados que estaba tomando frente a las evidentes actividades conspirativas de los unitarios. Manuel le contestó con desdén: señor don Juan Manuel, que usted me quiera dar lecciones de política, es tan avanzado como si yo me propusiese enseñar a usted cómo se gobierna una estancia. La ofensa era gratuita, es cierto, pero tal vez esa enemistad tuviera justificación. Quizás Manuel conociera los términos de esa carta que Rosas le había enviado a Lavalleja, en la que le escribía: Dorrego es un loco indigno de presidir la provincia de Buenos Aires y la obra más meritoria de Ejército Nacional después que hubiese terminado la campaña sería echarlo a patadas. Pese a esos desencuentros y a la manifiesta desconfianza de Rosas hacia Manuel, el primero siempre reservó cierta nobleza y lealtad a la hora de aconsejar al gobernador. Cuando las tropas de la banda oriental estaban en camino, le advirtió: el Ejército Nacional llega desmoralizado por esa logia que desde mucho tiempo nos tiene vendidos, logia que, en distintas épocas, ha avasallado a Buenos Aires y que ha tratado de estancar en su pequeño círculo a la opinión de los pueblos, logia ominosa y funesta, contra la cual está alarmada toda la nación. Para tratar de apaciguar el descontento, Dorrego premió a los oficiales del ejército con dinero fresco, adelantó pagos e incluso le donó 2.000 pesos al general Olavarría, que deseaba comprarle un piano a su hermana, mientras éste complotaba junto a Lavalle contra el gobierno legítimo y legal de la provincia de Buenos Aires. Al mismo tiempo, Manuel había pensado en enviar las tropas al norte para recuperar el Paraguay. Una de sus obsesiones, como se sabe, era la integridad de las Provincias Unidas, pero la operación se cayó por falta de apoyo político. Lo cierto es que a fines de noviembre el golpe se olía en el aire. Pero Manuel hizo caso omiso a todas las señales que propios y ajenos le dieron entre los meses de octubre y noviembre. Por eso, recién tomó conciencia de la situación en ese amanecer húmedo del 1 de diciembre de 1828, cuando ensilló su caballo colorado y lo espoleó mientras la guardia abría la pesada puerta del Socorro que daba al río, y rumbeó para la campaña a reunir las tropas que le permitieran recuperar el gobierno, 190 acompañado por un colaborador, José David, un vaqueano costeño que lo guió a través de los marañales y lo ayudó a cruzar el riachuelo por la punta de los juncos a toda velocidad. Luego de atravesar por un viejo puente de barracas, Manuel despidió a su ladero fiel y cabalgó rumbo a Quilmes. Mientras el sol teñía de furia el cielo, la figura del jinete solitario se recortaba en esa pampa ajena y hostil. Tras un par de horas, llegó a media mañana a Cañuelas, donde se alojó en la finca de Cayetano Sotelo. Desde allí, intentó organizar sus ideas, le pidió dinero a su amigo, le encargó a su mujer y sus hijas, y dio las últimas directivas a sus ministros, que todavía resistían en el fuerte con muy pocas convicciones. En la casa de gobierno quedaban el volátil Guido, el inconstante Balcarce, un puñado de tropas al mando de los enigmáticos pero fieles Iriarte y Rolón, los cívicos liderados por Miguel de Azcuénaga y el general Martínez. A las horas 7 de la mañana, se abrió el portón principal del fuerte y emergió Martínez dispuesto a conferenciar con Lavalle. Resistir hubiera sido un suicidio, y ya no tenía otra posibilidad que la rendición. Allí, en el centro de la Plaza de la Victoria, con las tropas como única razón política, el general dorreguista le explicó al líder golpista que el gobernador ya no estaba en el fuerte, que había partido sin delegar el mando, es decir, que aún se consideraba el jefe del Ejecutivo Provincial, y que lo que correspondería era que la Sala de Representantes decidiera qué hacer. Balcarce, según le dictaba su honor, intentó oponer resistencia frente a las tropas de Lavalle, pero, una vez más, Guido, como en Río de Janeiro, lo convenció de que cambiase de postura y cejara en su lealtad hacia Dorrego para evitar derramamientos de sangre entre hermanos. Altivo, el jefe de los conjurados, le informó que por haber caducado la autoridad provincial él mismo había convocado al pueblo a la capilla de San Roque para elegir nuevos mandatarios. Reunión que se realizaría horas después y que consistió en la farsa de los sombreros del convento de San Francisco, en la que los vecinos unitarios, presididos por Agüero, procedieron a la votación. El primer nombre que surgió de la asamblea fue el de Alvear, que recibió un solo sombrero en alto y una estruendosa silbatina. Luego se pronunció el nombre de López,
que recibió un sombrero en alto pero sin silbatinas. Por último, Agüero nombró a Lavalle y los presentes estallaron en una histérica aclamación y arrojaron sus sombreros al aire en repetidas ocasiones. Presuroso, el presidente de la Asamblea proclamó a Lavalle gobernador e informó que habían votado 81 ciudadanos, de los cuales 79 lo habían hecho por el rubio general. Es decir, 79 sombreros decidieron la suerte de un pueblo. Finalmente, a las 5 de la tarde, Lavalle salió del cabildo, cruzó la plaza de la 191 Victoria, ingresó en el fuerte y tomó posesión del poder ejecutivo provincial. Aliviados, los ministros dorreguistas renunciaron solícitos, aunque dejaron constancia de que lo hacían para evitar otros males, ya que aquella autoridad conferida al general Lavalle no emana de la representación reconocida como legal por nuestras instituciones provinciales. Lavalle se sentó en el sillón de Rivadavia. Luego de 1 año y medio, los unitarios volvían al poder. De donde, creían ellos, nunca deberían haberse ido de no haber mediado la insolente actitud plebeya de Dorrego. Días después, el poeta Juan Cruz Varela escribiría con exquisita precisión los versos que mejor ilustrarían ese momento político: la gente baja / ya no domina / y a la cocina / se volverá. Las manos blancas del descendiente de Hernán Cortés se aferraron a los apoyabrazos del sillón. Suspiró profundo y pidió que cerraran las ventanas porque el viento norte, ese que enloquece las cabezas de las gentes, tornaba irrespirable el lugar. De inmediato, ordenó la persecución de Dorrego. Comenzó así la primera tiranía de estas tierras. Ya nada sería igual en ese país desértico. La mecha se había acortado y la violencia indiscriminada estaba a punto de estallar. Sobrevendrían, así, 150 años de tiranías y asesinatos que se sucederían unos a otros y teñirían de sangre la historia argentina. Juan Apóstol Martínez recibió las órdenes directamente de Lavalle y, tras ensillar su caballo, salió a la cabeza de una partida de caballería en busca del gobernador prófugo. Llegó al pueblo de San José de Flores y no encontró nada y, desorientado, ya que no tenía una idea clara de hacia dónde se había escapado Dorrego, rumbeó hacia el paraje de Santos Lugares, desde donde, el 2 de diciembre, le envió una misiva al mandatario de facto en la que le comunicó que no tenía noticias en su persecución y que iba a tentar suerte en San Fernando. Pero su intuición le fallaba groseramente. Manuel había partido rumbo al sudoeste y estaba escondido en Cañuelas, desde donde pensaba resistir el golpe de Estado. Sentado en la galería de la estancia de su amigo Sotelo, Manuel escribió 2 documentos, uno dirigido a Rosas, en el que lo convocaba para que se presentara con sus milicias para defender el orden institucional, y otro para el presidente de la legislatura, Felipe Arana, luego ministro del Restaurador, en la que le informaba: he tenido a bien delegar el gobierno 192 de esa ciudad en el señor ministro de la Guerra, el motivo de mi precipitada separación, el señor presidente sabe que ha sido el haber la fuerza recién llegada del Ejército Nacional, desobedeciendo enteramente la autoridad del gobernador que suscribe, pretendiendo por medio de una escandalosa asonada, pisar nuestras instituciones. Obviamente, cuando llegó la orden a la ciudad, Lavalle ya había ocupado su trono. Desde Cañuelas, Manuel estaba decidido a presentar batalla contra Lavalle y a hacer respetar la institucionalidad establecida. Con esas intenciones, le solicitó a Estanislao López ayuda militar y que, además, pusiera en conocimiento a las demás provincias de la escandalosa sublevación del 1 de diciembre. De inmediato, el caudillo santafesino se puso en movimiento para organizar la defensa del gobernador depuesto. Con el paso de las horas, la finca de Cañuelas comenzó a convertirse en un cuartel. El coronel Nicolás de Bedia, comandante de las milicias del Río Salado, se puso a las órdenes de Dorrego con su batallón y sus 4 piezas de artillería. Las zonas de Chascomús, Luján y Ranchos estaban en plena efervescencia. En todos lados se sumaban hombres dispuestos a defender por las armas a Dorrego, que con sus 200 soldados se movía hacia la Guardia del Monte. Fue en ese momento en el que Juan Manuel de Rosas ofreció su lealtad a este hombre perdido, en una clara demostración de que el estanciero federal, pese a su desencuentro permanente con Dorrego, estaba dispuesto a poner en juego su nobleza para defenderlo, obviamente, hasta que su inteligencia le indicara lo contrario. Juntos, ambos hombres del federalismo reunían cerca de 2000 hombres. No eran soldados experimentados, tropa regular, veteranos de guerra. Eran apenas hombres de campo, indios, milicias populares. Por eso los 2 jefes decidieron ir en busca del general Pacheco, que regresaba del desierto con una división completa. Pero Lavalle,
rápido de reflejos, delegó el mando el 6 de diciembre en Brown, y partió rumbo al encuentro de Dorrego al mando de una columna de 600 coraceros y lanceros, los veteranos de guerra más experimentados de todo el ejército republicano. Transcurrían días tortuosos para el país. La ciudad era un torrente de rumores. Dos ejércitos estaban a punto de destrozarse mutuamente en los campos de Buenos Aires, de acabar para siempre con ese proyecto de nación que había nacido el 25 de mayo. Ya nunca nada sería igual. Esa violencia se presentía, se respiraba en las calles de la ciudad-aldea. Algunos unitarios sabían que tras el cumplimiento de la sentencia de muerte dictada el 30 de noviembre no habría vuelta atrás. Tal vez por eso, para evitar ese momento fatídico, Brown, un unitario moderado, le escribió al gobernador legal: mi amistad hacia su benemérita persona y el 193 aprecio con que debidamente lo miro, exigen de mí el insinuarle que será muy prudente no mezclarse ni tomar parte alguna contra este heroico pueblo y las tropas del ejército republicano, secundadas por el voto bien pronunciado de aquel. De otro modo no se conseguirá más que envolver al país en desgracia y sangre. Obviamente, el temperamento y las convicciones de Manuel lo obligaron a enfrentar a Lavalle para intentar recuperar lo que era suyo por derecho. Es el ejemplo del hombre que no ceja, que no transige, y que está dispuesto a perderlo todo por su ideal, por hacer aquello que considera apropiado. Es la actitud de un loco. Dorrego practicó así ese bello y peligroso ejercicio del coraje y el heroísmo. No hizo caso a los consejos de Brown y fue a la búsqueda de Pacheco y de López. Como en una cacería que se repetirá a lo largo de las décadas, Lavalle persigue a Dorrego, Lavalle, que 13 años después será perseguido por Pacheco, que 11 años más tarde será vencido en los campos de Caseros por Justo José de Urquiza, que 9 años después será derrotado por Mitre, en un devenir interminable como el de una víbora que se muerde la cola, por los campos de Buenos Aires. Pero ese 8 de diciembre, cuando los dos ejércitos están prácticamente frente a frente, el líder golpista envía a la Madrid a conferenciar con Manuel en los alrededores de la Laguna de Lobos. Ambos hombres son compadres, ya que Manuel es el padrino de Barbarita, la hija de Gregorio nacida 5 años antes. La Madrid lleva una carta enviada por Lavalle en la que dice: el gobernador provisorio de la provincia, elevado a este destino por el voto público de la capital, deseando terminar sin efusión de sangre la obra empezada el día primero, envía al campo del señor coronel don Manuel Dorrego al de igual clase don Gregorio Araoz de la Madrid, quien va autorizado para conceder las garantías personales que puedan solicitar los señores jefes y demás individuos de esa reunión. Hay un gesto de nobleza en ese veterano de guerra que cruzó los Andes junto al general San Martín, que por cierto es sorprendido en Montevideo por la revolución cuando venía a dar su apoyo político al gobierno de Dorrego, al enviarle esa carta a su presa. Él sabe que sobre el gobernador depuesto pesa la espada de Damocles, sabe que la logia ha decidido la muerte de su enemigo, medida que él no comparte y cuya sentencia intenta evitar ofreciéndole garantías. Pero la Madrid no encuentra a su compadre en Lobos. Es más, Dorrego se niega a recibirlo. Al leer la carta, Rosas, rabioso, le contesta: es Lavalle quien debe pedir garantías por haberse levantado contra la autoridad legítima, dice lacónico, y segundos después le ordena a un 194 vaqueano que guíe al emisario unitario hasta el campamento enemigo. Al atardecer de ese día 8, ambos ejércitos están en las cercanías del pueblo de Navarro. La batalla es inminente. Es cuestión de horas. La noche se hace eterna. Los hombres de ambas fuerzas cuentan las horas para el combate final. De lejos, las danzas anaranjadas de los fogones del campamento quiebran la espesura de la madrugada. Allí, bajo el cobijo cómplice de la oscuridad, dos hombres conversan. Son Rosas y Dorrego. Dos enemigos íntimos, es cierto. Pero nobles y leales. El hombre de los ojos celestes le aconseja que no presente batalla, que las tropas enemigas están bien pertrechadas y son experimentadas, que será un enfrentamiento desigual, que es necesario esperar a Pacheco y a López. Ya antes había logrado convencerlo de que, mientras él con sus tropas distraía a Lavalle por el sur, era conveniente que el gobernador escapara rumbo al norte. Sin embargo, Dorrego había rechazado sus consejos y lo había mandado llamar a Navarro para enfrentar el combate. Es que el hombre de los ojos oscuros no sabe huir ni retroceder ni esperar. Una íntima soberbia lo alimenta. Cree que la razón y las convicciones son armas suficientes para derrotar a los golpistas. Dorrego es un convencido de que los justos triunfan y, por sobre todas las cosas, se considera un hombre justo. Rosas, astuto y más pragmático,
sabe que a la providencia hay que ayudarla con sables y lanzas y menea la cabeza con resignación, como quien ve marchar a un hombre al matadero. En la mañana del día 9, Lavalle inicia los preparativos para cazar a Dorrego. Rosas, que se da cuenta de los movimientos enemigos, le pide desesperado, una vez más, que evite el combate. Pero es tarde. Como un hombre que no teme a su infausto destino, Manuel le responde que ya tiene formada su tropa para enfrentar a los golpistas y le pide que se presente para sostener a sus milicianos. Apenas despunta el alba, las prolijas y obedientes tropas del Ejército Nacional se forman en los campos de Navarro. Uniformados, conducidos por los experimentados oficiales de la guerra contra el Brasil, como el coronel Olavarría, o como el general Lamadrid, una de las principales espadas de los unitarios en el norte. Del otro lado, una formación compuesta por hombres inexpertos en el arte de la guerra, gauchos, indios, campesinos dispuestos a ser masacrados por la tropa de línea. Y eso es lo que realmente ocurre. Con una sola carga escalonada en 5 filas los federales son arrasados, dispersados o asesinados. Rauch embate el ala izquierda de Dorrego con su caballería, Lamadrid, la segunda, Martínez, la tercera, el coronel Niceto Vega, la cuarta, mientras Olavarría destroza un cuerpo de 200 indios que intentan envolver el ala izquierda unitaria. Los unitarios embisten a las tropas federales como si se trataran de muñecos 195 de trapo o soldados de juguete y, en cuestión de minutos, la batalla ha finalizado. Dorrego y Rosas abandonan apresuradamente el campo, sobre el cual yacen 100 muertos federales y 4 unitarios, y huyen como fugitivos rumbo a Areco donde los espera Pacheco. En el parte de guerra, Lavalle escribe altanero, es inútil que nuestra caballería se mueva de Navarro, pues no sé que haya 30 hombres reunidos en ninguna parte, pero si algunos discípulos de Artigas quisieran empeñarse contra el destino, serán escarmentados tan pronto como aparezcan, pues nuestra caballería no tendrá en adelante los mismos obstáculos que han retardado la operación que ha concluido por falta de caballos. Dorrego está absolutamente derrotado. Y ciego. Rosas lo contempla sin poder creer lo que ve en sus ojos. Manuel quiere encontrarse con Pacheco para presentarse frente a Lavalle otra vez y escarmentarlo. Por última vez, le ruega que se fuguen rumbo a Santa Fe, y por última vez, el gobernador vencido se niega. Una sola razón lo asiste: si se va del territorio bonaerense pierde su jurisdicción. Y él todavía es el gobernador legal. Cansado de tantos disparates, como dirá después, Rosas, que por segunda vez decide acompañar a Dorrego solo hasta la puerta del cementerio, resuelve abrirse. A 3 kilómetros de Salto, en la estancia El Triunfo, de Luis Dorrego, se apean de sus caballos, comen un asado y reponen fuerzas. Javier Fuentes, Manuel Vicente Maza, Rosas y Dorrego discuten qué hacer. Alguien informa que en un lugar llamado El Clavo se encuentra Bernardino Escribano con la vanguardia de las tropas de Pacheco. Hacia allí Dorrego decide partir, mientras Rosas se separa y rumbea hacia Santa Fe. Manuel va confiado. Sonríe con pesadumbre, pero sonríe. Va a encontrarse con Escribano y con Mariano Hacha, 2 oficiales recientemente ascendidos por él mismo, el último, a la sazón, su compadre. Pero sabe también que esos oficiales guardan lealtad a su antiguo jefe, el alemanote Rauch. Con cansino fatalismo, el hombre va hacia su trampa, como si supiera de antemano que el final se acerca. Una mueca de resignación le surca los labios cuando ve por fin a Pacheco, el general recientemente ascendido. Se apea del caballo, se estrechan en un abrazo y Pacheco lo convida con un mate cimarrón. El sol del martes 10 de diciembre cae tensando el cielo rojizo de esa pampa triste y los 2 hombres entran en un rancho del cuartel volante de El Clavo. Manuel comienza a contarle a Pacheco las cuitas de las batallas de Navarro. Cuando Escribano y Hacha irrumpen en el lugar: Dorrego, venimos a detenerlo, no ofrezca resistencias. Manuel y Pacheco se ponen de pie. El flamante general no puede 196 creer la insubordinación de sus hombres. Mira a los ojos al gobernador depuesto con una mezcla de tristeza y estupor. Extrañado, Manuel mira a Hacha y le pregunta: compadre, ¿se ha vuelto usted loco? No esperaba jamás de usted semejante acción. El Judas de poca monta baja la vista y duda unos instantes, pero Escribano procede a apuntarlo con su fusil. Ya a nadie le falta traicionar a Manuel Dorrego. A punta de pistola es trasladado al pueblo de Salto, junto a su hermano Luis, y queda detenido en una de las habitaciones de la casa de Rauch. Sereno,
Manuel utiliza esa noche para poner en orden sus ideas y espantar su empecinamiento. Le pide a sus captores, en realidad a su cuidador de apellido Caparrós, un poco de leche tibia y unos cigarros. Y allí, en el secreto de la noche, quema unas cartas comprometedoras que no pueden quedar en manos del enemigo. Por la mañana, Escribano y Hacha se ponen en marcha rumbo a Buenos Aires. Horas después, acampan en la cañada de Giles, desde donde envían comunicaciones oficiales informando la detención del gobernador depuesto y su marcha hacia la capital de la provincia. Allí, Manuel aprovecha el envío de sus captores y escribe 2 cartas. La primera dice: Señor don Guillermo Brown. Mi apreciado amigo. Voy a esa, Buenos Aires, preso en mi tránsito para la provincia de Santa Fe, de donde me dirigiría a la provincia oriental solicitando hospitalidad. No dudo que usted hará valer su posición para que se me permita ir a los Estados Unidos, dando fianza de que mi permanencia allí será por el término que se me designe. Mis servicios al país creo merecen esta consideración, al mismo tiempo, que el que usted influirá a que se realice. Deseo me oiga a mi llegada a esa. Su afectísimo Manuel Dorrego. Cañada de Giles, en marcha a 11 de diciembre de 1838. La segunda está dirigida al ministro Díaz Vélez y le solicita una entrevista a su llegada a la ciudad. Todo parece finalmente encaminarse hacia una salida razonable. Pero en Buenos Aires los unitarios conspiran para que Manuel sea fusilado. Pese a que tanto los diplomáticos extranjeros como Forbes y París interceden ante el gobierno para que no se produzca la ejecución, Brown y Díaz Vélez no tienen la suficiente voluntad política para torcer el destino. Los líderes del partido, ahora en el gobierno, no quieren que Manuel llegue a la ciudad en la que ya quedaría a salvo, prefieren confinarlo al cuartel de Navarro, donde pueden continuar el plan sin que nada lo impida ni se interponga. Y presionan a los ministros para que procedan en ese sentido. Díaz Vélez le ordena, entonces, a Escribano que retroceda hasta Navarro y lo deje a disposición del gobernador provisorio. Al mismo tiempo, 197 Brown le escribe a Lavalle informándole de las últimas decisiones y le reenvía la carta de Dorrego en la que solicita su destierro. Por convicción propia o para salvarse ante el juicio de la historia, le aconseja aceptar la propuesta del detenido, pero como Pilatos, le dice que deja a su criterio la decisión final. Ajeno a todo, Manuel se prepara para cenar cuando oye el sonido de los cascos de los caballos que se acercan. El corazón le trepa a la boca. Es Rauch. Con una partida de hombres, se pone delante de la caravana y le impide el paso al grito de alto. Tras dedicarle una mirada sarcástica a Dorrego, le informa a Escribano que viene a buscar al prisionero y que tiene orden de llevarlo hasta Navarro. Al escuchar la orden, Manuel se estremece, mira a su hermano y exclama trémulo con ojos húmedos por la angustia: Luis, estoy perdido. Manuel pasa la noche acompañado por su hermano mayor. Es una larga velada de insomnio donde los 2 hombres hablan como nunca lo hicieron en su vida. Discuten sobre qué conviene hacer para interceder ante Lavalle, pero ambos saben que hay poco tiempo y que la situación es extremadamente delicada. Sin embargo, aún mantienen alguna esperanza. Las horas pasan macilentas, cansinas, mientras la luz de las velas refuerza los rasgos de los 2 hermanos, cuyos rostros están entumecidos por la angustia pero secos de lágrimas. Manuel, ensimismado, recuerda toda su vida, hace balances, masculla maldiciones, mientras Luis trata de animarlo, de darle ánimo, de convencerlo de que no está dicha la última palabra. Pero Manuel tiene la certeza de que la muerte lo anda tanteando. Entrada la madrugada, los 2 hermanos, vencidos por el cansancio, duermen su última noche juntos como cuando eran niños. 4 El día de su muerte, Manuel despertó sin hacer caso a los presagios. No los necesitaba. Sabía que estaba perdido, pero solo faltaba la confirmación. Cuando Rauch liberó a su hermano Luis y lo dejó que siguiera viaje a Buenos Aires, Manuel sintió un escalofrío, la certeza de que nunca más iba a volver a ver a su hermano. Que esa figura sobre el caballo que alargaba su mano en un triste saludo era la última imagen familiar que iba a atesorar en sus recuerdos. Desde ese momento, Manuel quedó convertido en una sombra lúgubre acostada sobre el sillón raído del carruaje. 198 A pocos kilómetros de Navarro, Rauch envió un mensajero a Lavalle para informarle que ya estaba llegando con el prisionero. El rubio general dispuso que su edecán, el mayor Juan Estanislao Elías, atendiera al prisionero de guerra. Con una pequeña partida interceptó la escolta de Rauch y se hizo cargo de Dorrego, a quien llevó hasta un casco de estancia cercano al pueblo.
Coronel, estoy encargado de custodiarlo y responder de su persona, le anunció Elías a Manuel, que extendió su mano y suspiró amablemente al reconocer a su subordinado de la campaña de Santa Fe y de Pavón. Mucho me felicito de que usted haya sido elegido para desempeñar este cargo. Los dos hombres comenzaron a estudiarse lentamente. A tratar de adivinarse los gestos, las intenciones, a leer entre palabras tratando de encontrar una señal que permitiera descifrar el destino inmediato. Pero Elías no lo conocía. Cerca de las 12, Manuel pidió algo para comer y lo sorprendió un abundante almuerzo que devoró como si fuera el último. Y de hecho, sería el último. Un gesto de Elías puso en guardia a Dorrego. Cuando lo invitó a comer, el edecán se rehusó, como si el convite lo hubiera hecho un fantasma. Manuel comió solo, entonces, sentado a una mesa de madera, rodeado de enemigos, cabizbajo y pensativo. A la 1 de la tarde, Elías se le acercó a Manuel y le anunció que debían marchar, pero que antes estaba obligado a cumplir con un pedido del general Lavalle, expropiarle la bolsa con onzas de oro que Dorrego tenía en su poder. El gobernador depuesto se rió y chistó con la boca. No tengo nada, amigo, dijo, y el edecán dio por cumplida la misión sin mayores pesquisas. Desconfiado, Manuel escrutó a Elías y le preguntó, inquieto, ¿dónde me lleva usted? Coronel, al cuartel general, situado en la estancia de Almeida. Dígame si están el señor Martín Rodríguez y la Madrid en el cuartel general, inquirió Dorrego. La respuesta afirmativa lo tranquilizó. La esperanza una vez más recorrió el espíritu de ese muerto caminante, cuyos ojos parecían haberse opacado por un miedo que no provenía de cobardías. Manuel ya tenía bien probado su valor, sino de cierta presunción de lo inevitable. A sus 41 años, comenzó a entender la levedad de la existencia, la fragilidad, el absurdo de la vida y de la muerte. El hombre que subió a ese coche oscuro como un carruaje fúnebre ya estaba vencido. Y sin embargo aún tenía esperanzas. Al comenzar la marcha, Dorrego sintió el sol del mediodía golpeteando contra el techo negro del carruaje. Miró a Elías sudado arriba de su caballo y le gritó, mi amigo, hace un sol y un calor terribles, suba usted al carro y 199 marchará con más comodidad, venga, hombre. Pero el edecán, una vez más, se negó a acercarse al condenado. Minutos antes de las 2 de la tarde, la detención de la marcha sacudió a Manuel de su modorra. Estaban frente a la estancia de Juan Almeida, en la que Lavalle había armado su cuartel general. Asomó su cabeza entre las cortinas y vio cómo Elías se apeaba del caballo e ingresaba en la casona. Nada escuchó, nada pudo saber, excepto que detrás de una de las ventanas del casco se distinguía borrosa la figura del general Lavalle, que caminaba presuroso de un lado a otro de la sala, agitado, sumido en un hosco silencio. Al llegar el carro con el prisionero, la Madrid se dirigió a saludar a Manuel, a quien estrechó en un silencioso abrazo. En el bolsillo de su chaqueta llevaba la carta de su compadre escrita en lápiz, en la cual le pedía que intercediera ante Lavalle. En los campos de Navarro, sentados en el birlocho, Manuel le repitió la solicitud, compadre, quiero que usted me sirva de empeño en esta vez para con el general Lavalle, a fin de que me permita un momento de entrevista con él. Prometo a usted que todo quedará arreglado pacíficamente y se evitará la efusión de sangre, de lo contrario, correrá alguna, no lo dude usted. Compadre, le respondió la Madrid, con el mayor gusto voy a servir a usted en este momento. La Madrid bajó súbito del carruaje y se presentó ante Lavalle, que sin dejar de caminar por la habitación, como una fiera enjaulada, se negó rotundamente a recibir al prisionero. Sorprendido, el subordinado le insistió, que pierde el señor general con oírlo un momento, cuando de ello depende quizás el pronto sosiego y la paz de la provincia con los demás pueblos. No quiero verlo ni oírlo un momento. Gritó Lavalle impertérrito y despidió a la Madrid con los ojos desorbitados. Sin perder tiempo, la Madrid se dirigió a ver a su compadre y le comunicó la negativa del general. Azorado, Manuel aseguró, compadre, no sabe Lavalle a lo que se expone con no oírme. Asegúrele usted que estoy pronto a salir del país, a escribir a mis amigos de las provincias que no tomen parte alguna por mí, y dar garantías de mi conducta y de no volver al país, al ministro inglés y al señor Forbes, norteamericano, que no trepiden dar este paso por el país mismo. Compadre, resopló la Madrid, conozco la fuerza y la sinceridad de las razones que usted da, pero por lo que he visto en este mismo momento, dificulto que el general se preste por lo que acabo de considerar un hombre terco. Sin embargo,
le pido a usted que se tranquilice, pues no 200 creo deba temer por su vida. Manuel, heroico en su pasión, contestó desprendido, haga lo que quiera. Nada temo, sino las desgracias que sobrevendrán al país. Con ingenuidad, la Madrid se dirigió a la sala del general Lavalle y cuando éste lo vio entrar, le espetó, ya se le ha pasado la orden para que se disponga a morir, pues dentro de 2 horas será fusilado. No me venga con nuevas peticiones de su parte, general, atinó a decir estupefacto la Madrid, porque no lo oye un momento, aunque lo fusile después. ¿Por qué no quiero?, gritó nuevamente Lavalle, como quien intenta espantar con un grito la insistente voz de la razón. Si se pudiera congelar ese instante, allí quedaría resumido el drama político de toda la Argentina. En ese gobernador depuesto que sabe que va a morir y se abandona en la litera del carruaje, y en ese general altivo, irreflexivo, que cumple una orden sin pensar en su propia identidad. En ese hombre apenas moreno, padrecito de los pobres, representante de las provincias, que cree en el trabajo, en las tierras productivas, en el mercado interno, y en ese militar orgulloso y valiente que decidió defender a la élite comercial portuaria, especulativa y culturalmente extranjerizante. Son 2 hombres que han defendido a su patria, que la han amado, tal vez, con el mismo fervor, que han derramado su sangre cuantas veces fueron necesarias. Son 2 hombres de coraje. El primero cree en la valentía del pecho descubierto, en la fe cívica que ha abrazado luego de abandonar la carrera militar, en las convicciones, en las mayorías, en la nobleza que se adquiere a través de la grandeza de los actos. Es el político que se funde en el hombre de a pie que solo tiene para apostar todo lo que tiene. El segundo es un profesional de la guerra, cuyo coraje proviene de la estrategia y el acero, de las grandes hazañas y de las epopeyas rimbombantes, que cree en la heredad de la valentía, en la aristocracia de las formas. Allí están esos 2 hombres, inmortalizados en ese segundo en que apenas se miran. Un segundo que marca el desencuentro de toda una eternidad. Se encuentran frente a frente, pero el general de manos blancas no quiere recibir al político de manos oscuras. Vaya usted e intime al prisionero que dentro de 1 hora será fusilado, le ordena Lavalle a Elías, que lo mira con el rostro desencajado por el estupor. Ya está dada la orden. El general de ojos celestes se ha hundido en una profunda amargura. Ha entrado en un laberinto sin muchas 201 convicciones y se ha perdido. Maldice a esos hombres de negocios, a esos doctores que nunca se han manchado las manos con sangre, ni la propia ni la de los enemigos, masculla su desprecio contra esos leguleyos hipócritas que lo convencieron de hacer el trabajo sucio. Como Juan Cruz Varela, el poeta de versos clásicos, que le escribe el 12 de diciembre a las horas 10 de la noche, después de la sangre que se ha derramado en Navarro, el proceso del que le ha hecho correr, está formado, esta es la opinión de todos sus amigos de usted, esto será lo que decida de la revolución, sobre todo, si andamos a medias, en fin, usted piense que 200 y más muertos y 500 heridos deben hacer entender a usted cuál es su deber, este pueblo espera todo de usted. Y usted debe darle todo. Cartas como estas se rompen, y en circunstancias como las presentes, se dispensan estas confianzas a los que usted sabe que no lo engañan, como su atento amigo y servidor. Cartas como estas se rompen, repite Lavalle, que no entiende por qué hay que ocultar la verdad si está sustentada por la razón y la necesidad política. Por eso, él, que está convencido de que está cumpliendo con su deber histórico, no solo no rompe ese tipo de cartas, sino que las guarda. No lo hace para deslindarse de la responsabilidad en el juicio futuro, lo hace para condenar a esos hombres a la vergüenza de la historia. Y en otra misiva, la pluma ligera de Salvador María del Carril escribe un axioma que regirá hasta el día de hoy la política de la clase dirigente argentina: general, yo tenía y mantengo una fuerte sospecha, de que la espada es un instrumento de persuasión muy enérgico, y que la victoria es el título más legítimo de poder. Un día después, el 12, del Carril insiste: ahora bien, general, prescindamos del corazón en este caso. Un hombre valiente no puede ser vengativo ni cruel. Yo estoy seguro, que usted no es ni lo primero ni lo último. Creo, que usted es además, un hombre de genio, y entonces no puedo figurármelo sin la firmeza necesaria para prescindir de los sentimientos y considerar, obrando en política, todos los actos de cualesquiera naturaleza que sea, como medios que conducen o desvían a un fin. Así, considere usted la suerte de Dorrego. Mire usted, este país se fatiga 18 años hace, en revoluciones, sin que una sola haya producido un escarmiento.
Considere usted el origen innoble de esta impureza de nuestra vida histórica y lo encontrará en los miserables intereses que han movido a los que las han ejecutado. El general Lavalle no debe parecerse a ninguno de ellos, porque de él esperamos más. En tal caso, la ley es, que una revolución es un juego de azar, en el que se gana hasta la vida de los vencidos cuando se cree necesario disponer de ella. Haciendo la aplicación de este principio de una evidencia práctica, la cuestión me parece de fácil resolución. Si usted, general, la aborda así, a sangre fría, la decide, si no, 202 yo habré inoportunado a usted, habré escrito inútilmente, y lo que es más sensible, habrá usted perdido la ocasión de cortar la primera cabeza de la hidra y no cortará usted las restantes, entonces, ¿qué gloria puede recogerse en este campo desolado por estas fieras? Nada queda en la República para un hombre de corazón. Lavalle, ese general de pocas luces, esa espada sin cabeza, ese cóndor ciego, ya no duda. Embriagado por la promesa de la gloria, promesa de la cual desconfía y por eso su gesto taciturno en la sala de la estancia Almeida, toma la decisión de fusilar a Dorrego. De esa manera, el granadero de los Andes, el que hizo callar a Bolívar, el que hizo temblar a los imperiales en Ituzaingó, deviene en poco más que un mero asesino. A lo lejos, Lavalle oye un grito. Es la voz de Dorrego que sentado en la escalinata del carruaje oye la orden de la boca de Elías. Automáticamente, se golpea la frente con la palma de la mano y estalla en un santo Dios, santo Dios. Con los ojos asaltados por las lágrimas, Manuel le pide a Elías que llame al sacerdote Castañer y a su compadre La Madrid para que lo socorran en esos últimos minutos de vida que le quedan. Pálido, desvaído, con los ojos vidriados por la impotencia y la tristeza de saber que en un par de minutos nada más desaparecerá de la tierra, que ya nada más quedará de él, que perderá absoluta e irremediablemente todo, mira a los ojos de su interlocutor y ensaya una resignada protesta: compadre, se me acaba de dar orden de prepararme a morir dentro de 2 horas. A un desertor al frente del enemigo, a un bandido se le da más término y no se lo condena sin oírlo y sin permitirle su defensa. ¿Dónde estamos? ¿Quién ha dado esa facultad a un general sublevado? Proporcióneme usted, compadre, papel y tintero, y hágase de mí lo que se quiera, pero cuidado con las consecuencias. Son las 2:10 de la tarde cuando pide papel y lápiz para escribir sus últimas cartas, que retratan perfectamente la hidalguía de ese hombre que, aun en los momentos límite, no pierde la nobleza. Sentado en su carruaje, Manuel escribe una primera carta a Estanislao López: mi apreciado amigo, en este momento me intiman a morir dentro de 1 hora. Ignoro la causa de mi muerte, pero de todos modos perdono a mis perseguidores. Cese usted por mi parte todo preparativo, y que mi muerte no sea causa de derramamiento de sangre. Su afectísimo amigo, Manuel Dorrego. Luego de poner en orden la causa política, Manuel decide escribir sus cartas íntimas, escuetas pero con la ternura de un hombre sentenciado que sabe que nunca más verá a las mujeres que ama. La primera va dirigida a su esposa y dice: mi querida Angelita, en este momento me 203 intiman que dentro de 1 hora debo morir, ignoro por qué, mas la providencia divina, en la cual confío en este momento crítico, así lo ha querido. Perdono a todos mis enemigos y suplico a mis amigos que no den paso alguno en desagravio de lo recibido por mí. Mi vida, educa a esas amables criaturas, sé feliz, ya que no lo has podido ser en compañía de tu desgraciado Manuel Dorrego. Mi vida, mándame hacer funerales y que sean sin Fausto. Otra prueba de que he muerto en la religión de mis padres. Acto seguido, le escribe a sus hijas: mi querida Angelita, te acompaño esta sortija para memoria de tu desgraciado padre, y mi querida Isabel, te devuelvo los tiradores que hiciste a tu infortunado padre. Finalmente, escribe otras 2 cartas a su amigo Miguel J. Azcuénaga y a su sobrino Fortunato Miró, a quien le encarga que disponga de sus bienes materiales y organice sus negocios particulares para la herencia. Una vez terminadas de escribir las cartas, Manuel se quita con lentitud la chaqueta bordada con trencilla y muletillas de seda que lleva puesta, se la da a la Madrid y le dice: esta chaqueta se la presentará con la carta a mi Ángela, de mi parte, para que la conserve en memoria de su desgraciado esposo. Y acto seguido se quita los tiradores y agrega: estos, déselos a mi hija mayor y el anillo a la menor. Un silencio lúgubre envuelve a los 2 hombres. Hasta que Manuel lo hace astillas con su voz quebrada: tiene usted, compadre, una chaqueta para morir con ella. No tengo otra chaqueta que la puesta, me cambio y se la traigo, contesta la Madrid,
que se ir corriendo a quitársela y ponerse una casaca. Cuando vuelve le entrega la chaqueta y Manuel lo mira extrañado. ¿Qué pasa, compadre, que usted no se pone mi casaca? Es que la he guardado, hágame ese favor, vaya usted a buscarla y póngasela. La Madrid da media vuelta y rumbea para su cuarto a buscar la casaca de Manuel, mientras Dorrego se confiesa ante el padre Castañer, su primo. Luego de quedar reconciliado, ve cómo su compadre se acerca al carro con su prenda puesta. Extraño pedido el de Manuel, es cierto. Pero constituye todo un símbolo político. El asesinado pide la chaqueta de uno de sus asesinos y le solicita, a su vez, que se ponga la suya. Como si se tratara de un cambio de roles o de una cofradía en la muerte. De una complicidad en la que víctima y victimario son igualados, hermanados para siempre. La chaqueta unitaria quedará manchada con sangre federal. ¿Acaso, la mejor metáfora 204 en 150 años de guerra civil que se haya dado en estas tierras? Y la prenda federal será usada por un unitario, el mejor símbolo del violento drama argentino. Cerca de las 2:30 de la tarde, Manuel, en su carro, le pide a la Madrid que lo acompañe hasta el patíbulo. Pero el oficial unitario se niega y estalla en llantos incontenibles. Niega con la cabeza. Dorrego siente que flojea, sus ojos se anegan de lágrimas y pregunta, ¿por qué, compadre? ¿Tiene usted a menos el salir conmigo? Hágame el favor que quiero darle un abrazo al morir. No puedo, no tengo valor, compadre, suplica la Madrid con la cara desencajada por el dolor y las lágrimas. De ninguna manera tendría yo a menos el salir con usted. Pero el valor me falta y no tengo corazón para acompañarlo en ese trance. Abracémonos aquí y Dios le dé resignación. La Madrid baja del carro y huye hacia sus aposentos, mientras Manuel desciende tomado de los brazos del sacerdote. 100 de metros lo separan de su patíbulo. Y hacia allí va contando uno a uno los pasos de vida que le quedan. Manuel se detiene frente al pelotón de fusilamiento y mira uno por uno a sus ejecutores. Hasta que un pañuelo amarillo lo ciega. Poco queda ya. El capitán Páez da la orden de fuego. Suena la descarga fatídica. Manuel gime y cae de rodillas. Lavalle aprieta los dientes y cierra los ojos. La Madrid llora la muerte de su compadre. Manuel se revuelca en el suelo. El plomo quema su cuerpo. Un dolor ya conocido le anuncia que la muerte le muerde el pecho. Piensa en su madre. Piensa en su padre, sus hermanos, su mujer, sus hijas. Piensa en el sinsentido de la vida. Y en el absurdo de la muerte. Hasta que el dolor ya no lo deja pensar. Un soldado se acerca con un machete y corta el cuello de Manuel. Lavalle mira a Elías y le dice, amigo mío, acabo de hacer un sacrificio doloroso que era indispensable. Pero no es él la víctima de ese holocausto. Sobre la gramilla de Navarro yace ese cuerpo destrozado. El general Rubio reúne a sus oficiales y les anuncia, estoy cierto de que si yo hubiera llamado a todos los jefes a consejo para juzgar a Dorrego, todos habrían sido de la opinión que yo. Pero soy enemigo de comprometer a nadie, y lo he fusilado por mi orden. La posteridad me juzgará. Sus subordinados bajan la cabeza y se produce un áspero silencio. El general Lavalle se sienta a una mesa y escribe a Díaz Vélez, señor ministro. Participo al gobierno delegado, que el coronel don Manuel 205 Dorrego acaba de ser fusilado por mi orden, al frente de los regimientos que componen esta división. La historia juzgará imparcialmente si el coronel Dorrego ha debido morir o no, si al sacrificarlo a la tranquilidad de un pueblo enlutado por él, puedo haber estado poseído de otro sentimiento que el del bien público. Quiera persuadirme el pueblo de Buenos Aires, que la muerte del coronel Dorrego es el sacrificio mayor que puedo hacer en su obsequio. Con sus manos blancas, le escribe a Brown repitiendo las palabras que había escuchado, desde que emprendí esta obra, tomé la resolución de cortar la cabeza de la hidra, ya solo la carta de vuestra excelencia puede hacerme trepidar un largo rato, yo, mi respetado general, en la posición que estoy no debo tener corazón. Vuestra excelencia siente por mí mismo, que los hombres valientes no pueden abrigar sentimientos innobles, y al sacrificar al coronel Dorrego, lo hago en la persuasión de que así lo exigen los intereses de un gran pueblo. Lavalle repite las palabras de Salvador María del Carril. Las repite para convencerse de su verdad. En Buenos Aires, del Carril, Agüero, los hermanos Varela y otros tantos unitarios festejan en las sombras y se ríen.
Habían logrado sacar de en medio al líder popular con más visión política nacional y estrategia continental de esos primeros años de vida histórica. Habían logrado recuperar el poder que, según ellos, jamás deberían haber perdido y lo habían hecho de un golpe de mano, sin legitimidad ni legalidad. Habían logrado también que sus nombres quedaran en las sombras y que un hombre se alzara con toda la responsabilidad de los hechos, el general Juan Galo de Lavalle. En el campo de Navarro, el 13 de diciembre de 1828, el cuerpo abierto de Manuel Dorrego se deshace sobre la gramilla con los ojos abiertos detrás del paño amarillo. Por quinta y última vez, su sangre tiñe de bermejo el suelo de su patria. Allí, junto a ese cadáver absurdo, yacen también los sueños de Mayo. Y la posibilidad de un país.